Trillizos fallecen el mismo día, pero en el entierro, un detalle deja a todos sin aliento. Durante la celebración del cumpleaños de los trillizos, Martín, Mateo y Miguel, la sala resplandecía con decoraciones coloridas. Elena, la madre de los tres, caminaba sonriente entre los invitados llevando un pastel espectacular decorado con figuras de superhéroes. Sus ojos brillaban mientras observaba a sus tres hijos idénticos, que esperaban impacientes el momento de soplar las velas. Para ella, esos niños lo eran todo. Había dedicado su vida a criarlos desde que quedó viuda durante el embarazo. «Miren, el pastel que viene», anunció Elena con voz melodiosa. Los trillizos aplaudían emocionados, sus rostros reflejando pura felicidad. Doña Carmen, la abuela materna, se acercó con el encendedor para prender las 12 velas que coronaban el pastel. «Mis tesoros, 12 años de bendiciones», susurró mientras encendía cada llama. Roberto, el padrastro de los niños, se mantenía en segundo plano, sonriendo forzadamente mientras bebía una copa de vino caro, observando la escena con cierta frialdad que nadie parecía notar. Cuando todas las velas estuvieron encendidas, Roberto apagó las luces del salón y el canto de cumpleaños feliz inundó la habitación. Los trillizos soplaron las velas al unísono y el salón estalló en aplausos. «¿A quién le damos el primer pedazo?», preguntó Elena con dulzura. Los tres niños señalaron al mismo tiempo a su abuela Carmen. «Para la abuela». Carmen se llevó las manos al pecho, conmovida. Elena fingió estar ofendida. «¿Y yo qué?», preguntó juguetonamente. «Tú tendrás el segundo pedazo, mamá», aseguró Martín con una sonrisa. «Y el segundo es tan bueno como el primero», añadió Miguel abrazándola. Roberto contemplaba la escena desde la distancia, intercambiando miradas discretas con una mujer joven que había sido presentada como amiga de la familia. La fiesta continuaba con normalidad hasta que, aproximadamente una hora después, Martín se acercó tambaleante a su madre. «Mamá, no me siento bien», dijo con voz entrecortada. «Me cuesta respirar». Antes de que pudiera responder, su cuerpo se estremeció y cayó al suelo. Carmen corrió hacia ellos aterrorizada. «Dios mío, ¿qué le pasa?». Roberto también se acercó apresuradamente, aunque su rostro mostraba más curiosidad que preocupación. Mientras Elena intentaba reanimar a Martín, Mateo comenzó a tambalearse. «Mamá», murmuró antes de desplomarse junto a su hermano. El horror continuó cuando Miguel llevó sus manos al pecho y cayó también. «Roberto, tenemos que llevarlos al hospital», gritó Elena, pero un dolor agudo atravesó su pecho y se desplomó junto a sus hijos. La música se detuvo abruptamente y un silencio mortal invadió el salón. Una invitada enfermera comprobó los signos vitales. «No tienen pulso, ninguno de los cuatro. Están muertos», anunció con voz temblorosa. Carmen se derrumbó sobre el cuerpo de su hija, llorando desconsoladamente. «No, mi hija, mis nietos». Los invitados permanecían inmóviles, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Algunos comenzaron a murmurar teorías. «Debe haber sido alguna intoxicación», sugería una mujer. «¿Pero cómo? Todos comimos lo mismo», respondía otro, confundido. Roberto permanecía de pie, aparentemente en estado de shock, aunque su mirada revelaba algo indescifrable. Esa misma tarde el cementerio local se convirtió en escenario de un dolor indescriptible. El cielo estaba nublado, como si la naturaleza misma estuviera de luto. Frente a todos había un ataúd extraordinariamente grande, donde reposaban los cuerpos de Elena y sus tres hijos. Carmen había insistido en que fueran enterrados juntos. «Como vivieron unidos, así deben descansar», había dicho con voz quebrada. Roberto permanecía con el rostro aparentemente devastado, aunque sus ojos estaban secos. El informe médico preliminar indicaba que los cuatro habían sufrido un paro cardíaco simultáneo, una coincidencia médica prácticamente imposible. Carmen permanecía junto al ataúd abierto, acariciando suavemente el cabello de su hija y arreglando las ropas de sus nietos como si aún pudiera cuidar de ellos. Su mirada se cruzó brevemente con la de Roberto, y algo extraño
casi imperceptible, pasó entre ellos. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, uno a uno los asistentes se acercaron para dar el último adiós. El sacerdote, un hombre mayor que conocía bien a la familia, intentaba ofrecer consuelo con palabras sobre la voluntad divina, aunque él mismo luchaba contra las lágrimas. Carmen fue la última en despedirse. Esto no es un adiós, sino un «hasta luego», susurró con firmeza, besando la frente fría de su hija. El ataúd fue cerrado y trasladado hasta la fosa. Mientras lo bajaban, algunos arrojaron rosas blancas, las flores favoritas de Elena. El sonido de la tierra cayendo sobre la madera resonaba dolorosamente en los corazones de los presentes. El día oscurecía cuando los asistentes comenzaron a marcharse. Roberto se dirigía a su automóvil cuando Carmen lo alcanzó. «¿Puedo ir contigo? Quisiera pasar por la casa para recoger algunas cosas», le pidió, sus ojos enrojecidos por el llanto. Roberto asintió, y juntos se dirigieron hacia la casa, un silencio incómodo flotando entre ellos. Mientras tanto, en el cementerio silencioso, el vigilante nocturno Sebastián iniciaba su rutina habitual. Las pocas luces arrojaban sombras inquietantes entre las lápidas. Sin embargo, esa noche, algo inusual estaba ocurriendo bajo tierra, en la tumba recién cerrada. Dentro del ataúd un dedo se movió, luego una mano. De repente, Elena abrió los ojos en la oscuridad total. Confundida, intentó incorporarse y se golpeó la cabeza con la tapa del ataúd. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Extendió las manos palpando la madera que la rodeaba y comprendió la terrible verdad. Estaba en un ataúd. Al mover su brazo, sintió los cuerpos de sus hijos. «¡Ayuda, por favor!», gritó desesperada, pero su voz quedaba ahogada por la madera y la tierra. Con el corazón desbocado, sacudió a sus hijos, quienes milagrosamente comenzaron a despertar, uno tras otro. «¿Mamá? ¿Dónde estamos?», preguntó Martín confundido. «Está todo oscuro», murmuró Mateo. «Tengo miedo», sollozó Miguel, aferrándose a lo que creía que era el brazo de su madre. Elena intentó mantener la calma, aunque estaba aterrorizada. «Tranquilos, mis niños, mamá está aquí», dijo con voz temblorosa. Desesperadamente llevó la mano a su bolsillo y, para su sorpresa, encontró su teléfono. La pantalla se iluminó, proporcionando un débil resplandor que reveló los rostros asustados de sus hijos. No había señal, pero notó algo extraño. Había un video listo para ser reproducido con la palabra «ver» parpadeando en la pantalla. Con manos temblorosas, Elena pulsó play. La grabación mostraba el interior de un ataúd similar al suyo. La cámara revelaba algo oculto bajo el cuerpo. Un tanque de oxígeno con 4 máscaras. Una figura enmascarada apareció en la pantalla. «Pronto el aire se volverá más denso», dijo con voz distorsionada. «Coloca las mascarillas. Todo estará bien». Elena comprendió que habían sido enterrados vivos deliberadamente. Con renovado pánico, buscó debajo de su cuerpo y efectivamente encontró el tanque de oxígeno y las máscaras. «Hijos, pónganse estas máscaras ahora mismo», ordenó, ayudándoles a colocárselas antes de ponerse la suya. El aire fresco alivió momentáneamente su angustia, pero las preguntas se multiplicaban. ¿Quién había orquestado esto? ¿Por qué? ¿Acaso Roberto? Fuera del cementerio, una furgoneta blanca se detuvo en la entrada. Sebastián miró las cámaras de seguridad y, sorprendentemente, se levantó para desactivar el sistema. «Ha llegado la hora», murmuró, volviendo a su silla como si fuera parte de un plan predeterminado. 3 hombres encapuchados descendieron de la furgoneta, llevando palas, picos y linternas potentes. Se movían con determinación, como si conocieran exactamente su objetivo. «Es aquí, caben», ordenó el líder cuando llegaron a la tumba de Elena y los trillizos. Comenzaron a remover la tierra rápidamente, trabajando en un silencio profesional. Dentro del ataúd,
Elena escuchó los sonidos amortiguados de las palas. ¿Oyen eso? Están cavando, susurró a sus hijos, apretando sus pequeñas manos para tranquilizarlos. Vamos a salir de aquí. Confíen en mamá. Los niños asintieron, nerviosamente, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza en la débil luz del teléfono. Cuando la pala finalmente golpeó la madera del ataúd, Elena se sobresaltó. La tapa comenzó a abrirse lentamente, y la luz de varias linternas inundó el interior, cegándolos momentáneamente. Cuando Elena pudo enfocar la vista, lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. 3 rostros completamente cubiertos por máscaras negras los observaban fijamente. No hubo palabras de consuelo ni explicaciones. Elena se incorporó rápidamente arrancando la máscara de oxígeno de su rostro. ¿Quiénes son ustedes?, gritó con voz débil pero decidida. ¿Por qué nos enterraron vivos? ¿Qué está pasando? Los niños también se sentaron aterrorizados. Martín abrazó protectoramente a su madre mientras Mateo y Miguel se aferraban el uno al otro, temblando. Elena, reuniendo todo su coraje, alzó su teléfono como un arma. Voy a llamar a la policía y a mi esposo ahora mismo. Antes de que pudiera marcar, uno de los hombres avanzó con movimientos felinos y le arrebató el dispositivo de las manos. No vas a llamar a nadie, dijo con voz fría y controlada. El líder del grupo, ligeramente más alto que los otros, dio un paso al frente y habló en un tono bajo y amenazador que heló la sangre de Elena. Será mejor que te quedes quieta. Harás exactamente lo que te digamos, o volverás al ataúd con tus hijos. Esta vez, para siempre. Elena congeló su cuerpo ante la amenaza. Miró a sus hijos, después a los 3 hombres encapuchados, y respiró profundamente para controlar su terror. Haré lo que digan, pero por favor no lastimen a mis niños, suplicó abrazando a los trillizos que temblaban. El líder asintió levemente. Solo sigan nuestras instrucciones. Los hombres ayudaron a Elena y los niños a salir del ataúd. Las piernas de Elena flaquearon al intentar ponerse de pie después de horas en esa posición. Martín, siempre el más valiente, preguntó con voz entrecortada: ¿por qué fingieron que estábamos muertos? El encapuchado más bajo le acarició la cabeza en un gesto sorprendentemente gentil. Pronto lo entenderás todo, pequeño. Fueron conducidos hasta la furgoneta blanca estacionada cerca. Elena buscó alguna señal del vigilante Sebastián, pero había desaparecido convenientemente. Los 4 fueron subidos al vehículo mientras 2 de los hombres cerraban nuevamente la tumba, borrando cualquier evidencia. El camino era oscuro y sinuoso, bordeado por árboles. «Mamá, ¿a dónde nos llevan?», susurró Mateo, aferrándose a su brazo. Elena intentó sonreír para tranquilizarlos. «Imaginemos que esto es un juego, ¿de acuerdo? Un juego de aventuras y al final todo estará bien. Lo prometo». Pero su mente trabajaba frenéticamente. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué los habían sacado de la tumba? ¿Y Roberto? ¿Estaría involucrado en todo esto? Después de 1900, media hora de viaje, la furgoneta se detuvo frente a una casa sencilla en medio de un bosque, alejada de cualquier otra vivienda. Los encapuchados los escoltaron al interior y los condujeron a una habitación pequeña, con paredes de madera, una cama doble y una silla. «Quédense aquí y no intenten nada», advirtió el líder antes de cerrar la puerta. Elena escuchó el sonido de una llave girando en la cerradura. Abrazó a sus hijos que se acurrucaron contra ella en la cama. «Todo va a estar bien», les aseguró, aunque no tenía idea de si era cierto. «Mamá está aquí con ustedes». Elena evaluó sus opciones. La habitación tenía una pequeña ventana con barrotes, sin teléfono ni forma de comunicarse. «¿Crees que Roberto vendrá a buscarnos?», preguntó Mateo inocentemente. Elena dudó. Algo en su interior le decía que Roberto no era la persona en quien debería confiar. «No lo sé, cariño. Pero alguien vendrá a ayudarnos». Intentó recordar. La fiesta, el pastel,
los niños sintiéndose mal. Definitivamente habían sido drogados. Reuniendo coraje, Elena golpeó la puerta con fuerza. Oigan, si es dinero lo que quieren, puedo dárselo. Mi esposo pagará cualquier cantidad. Pero por favor, déjennos ir. Solo el silencio respondió a sus súplicas. Volvió a sentarse junto a sus hijos, abrazándolos protectoramente. Descansen un poco, mis amores. Los niños, exhaustos por la experiencia traumática, pronto cayeron dormidos, pero Elena permaneció alerta, escuchando cada sonido fuera de la habitación. Mientras tanto, en la casa familiar, Roberto y Carmen habían llegado tras el funeral. El ambiente entre ellos era extrañamente tenso. Carmen recogía algunas pertenencias de su hija y nietos, ropa, juguetes, fotografías familiares. Roberto estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, aparentemente devastado. Me voy, Roberto, anunció Carmen después de un rato. Ya tengo lo que necesitaba. El hombre levantó la mirada, sus ojos enrojecidos de tanto llorar, o al menos eso parecía. Todavía no puedo creer que se hayan ido, murmuró. Elena, los niños. Así, de repente, se levantó y se acercó a Carmen. ¿Puedo darte un abrazo? Tú has sido como una madre para mí también. Carmen asintió secamente, aceptando el abrazo con cierta rigidez. Yo también estaré siempre para ti, respondió con un tono extraño, pero ahora debo irme. Necesito estar sola. Hablar con Dios. Roberto asintió respetuosamente. Carmen salió de la casa, pero antes de subir a su coche, miró una vez más hacia la ventana donde Roberto seguía de pie. Su expresión cambió por completo. Falso desgraciado, murmuró entre dientes. Tu momento llegará pronto. Subió a su automóvil y se alejó. Dentro de la casa, Roberto se secó las lágrimas inexistentes. Fue directo al baño. Se lavó la cara y se miró en el espejo con una sonrisa satisfecha. Nací para ser actor, dijo en voz baja. Sacó su teléfono y realizó una llamada. Puedes venir. Te estoy esperando. Por fin somos libres. 15 minutos después, un automóvil lujoso se detuvo frente a la casa. De él descendió Victoria, una mujer joven y elegante, de unos 25 años, cabello perfectamente arreglado y tacones altos. Tocó el timbre y Roberto abrió la puerta con una amplia sonrisa. Por fin solos, dijo, atrayéndola para un beso apasionado. Victoria entró con familiaridad. Fue directamente a la cocina, abrió el refrigerador, tomó una botella de champán y 2 copas. Mientras servía la bebida, miró a Roberto con curiosidad maliciosa. Ahora cuéntame todo. ¿De verdad conseguiste deshacerte de tu esposa y esos mocosos insoportables? ¿Qué veneno utilizaste? Roberto agitó el champán en su copa con tranquilidad, tomó un sorbo y respondió con una sonrisa enigmática. En realidad yo no hice nada. Estaba planeándolo. Había investigado métodos, pero parece que el destino se adelantó. Victoria frunció el ceño confundida. ¿Qué quieres decir? ¿No fuiste tú? Roberto negó con la cabeza. Puede parecer increíble, pero no. Si hubiera sido yo, lo habría hecho de otra manera, más discreto, uno por uno. Este colapso simultáneo es demasiado extraño. Victoria guardó silencio un momento, luego soltó una carcajada. ¿Entonces me engañaste a mí también? Pensé que los habías envenenado. Roberto se encogió de hombros despreocupadamente. Ni siquiera tuve que hacerlo, pero lo importante es que ahora soy completamente libre. Puedo disfrutar de la vida como quiero, con toda la fortuna de Elena y contigo. Victoria sonrió, una sonrisa amplia y fría. Eres un verdadero canalla, pero un canalla millonario. Chocaron sus copas celebrando, ignorantes de que estaban siendo observados por cámaras ocultas que Carmen había instalado estratégicamente por toda la casa. De vuelta en la casa del bosque, Elena escuchó voces y pasos acercándose. Ya llegó, dijo el líder encapuchado. La puerta se abrió y entró Carmen con paso firme. Elena se quedó petrificada mientras los trillizos saltaron de alegría. ¡Abuelita!, gritaron abrazándola.
Carmen los acarició. Es un juego, la misión más importante de sus vidas. Elena finalmente reaccionó. ¿Qué locura es esta? ¿Qué nos has hecho? Carmen respondió tranquila. Lo hice por ti y por los niños, porque necesitaba mostrarte la verdad. Hizo que llevaran a los niños a otra habitación y mostró a Elena un video de Roberto besando a Victoria y celebrando su libertad. Elena, conmocionada, murmuró: «No puede ser». Carmen explicó: «Roberto entró en tu vida cuando estabas vulnerable, después de la muerte de Javier, el verdadero padre de tus hijos. Vio tu fortuna y planeó quedarse con todo. Nunca los quiso. También estuvo involucrado en la muerte de Javier. No fue un accidente». «¿Pero quiénes son estos hombres?», preguntó Elena. Carmen sonrió. «Son policías investigando a Roberto. Uno se quitó la máscara. Soy el detective García. Su madre nos contactó con sus sospechas». «Carmen», continuó, «usé una sustancia que simula la muerte. Tú y los niños parecían muertos, pero solo estaban dormidos. Todo fue planeado para descubrir la verdad». Elena preguntó: «¿Qué hacemos ahora?». Carmen sonrió con determinación. «Vamos a darle el mayor susto de su vida y hacer que confiese todo». Mientras tanto, Roberto y Victoria seguían celebrando, planeando su futuro con el dinero de Elena. Lo que no sabían era que afuera, 4 siluetas vestidas de blanco se acercaban. Elena, Carmen y los trillizos, maquillados para parecer fantasmas, acompañados por los policías. El plan era hacer que Roberto confesara por miedo a los espíritus vengadores. «¿Están listos?», susurró Carmen. Los niños asintieron valientemente. Elena respiró profundamente, preparándose para enfrentar al hombre que había traicionado su confianza. La noche apenas comenzaba y con ella el plan perfecto para hacer justicia. La casa familiar se alzaba en la oscuridad como un monumento a la traición, sus ventanas iluminadas revelando las siluetas de Roberto y Victoria en plena celebración. Elena, vestida completamente de blanco con maquillaje pálido que la hacía ver espectral, observaba desde los arbustos del jardín. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una ira contenida que había crecido desde el momento en que vio las pruebas de la traición de Roberto. A su lado, Carmen ajustaba los últimos detalles del disfraz de los trillizos, asegurándose de que parecieran auténticos fantasmas salidos de una pesadilla. «¿Están seguros de que quieren hacer esto?», preguntó Elena a sus hijos en un susurro. Los 3 niños, a pesar de haber vivido la experiencia más aterradora de sus cortas vidas, asintieron con una determinación que sorprendió a su madre. «Ese hombre malo quería lastimarnos, mamá», dijo Martín con voz firme. «Tenemos que detenerlo», añadió Mateo. Miguel, el más sensible, tomó la mano de su madre. «No tengas miedo. Estaremos juntos». El detective García y sus compañeros, aún con sus máscaras pero ahora vestidos como espíritus, se posicionaron estratégicamente alrededor de la casa. Cada uno llevaba cámaras y grabadoras para capturar cada palabra de la confesión que estaban seguros Roberto haría. Carmen verificó una vez más que todos los dispositivos de grabación estuvieran funcionando. «Recordad», susurró a Elena y los niños, «Roberto es un cobarde. En cuanto crea que los muertos han vuelto a vengarse, confesará todo. Solo tenemos que mantener la actuación». Elena asintió, sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y satisfacción. Durante años había ignorado las señales. Había defendido a Roberto contra las sospechas de su madre, y ahora estaba a punto de desenmascarar al hombre que había destruido tantas vidas. Dentro de la casa, Roberto y Victoria habían abierto una segunda botella de champán. La sala estaba llena de risas, música suave y la atmósfera de 2 personas que creían haber salido impunes de un crimen perfecto. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», decía Roberto, claramente ebrio por el alcohol y la euforia de su supuesta victoria. «Que ni siquiera tuve que ensuciarme las manos. El destino hizo el trabajo por mí». Victoria, recostada seductoramente, en el sofá,
Reía mientras jugaba con la copa entre sus dedos. Eres terrible, pero me encanta. Dime, ¿qué vas a hacer con todas las cosas de Elena? ¿Sus joyas? ¿Su ropa? Roberto hizo un gesto despectivo. Todo a la basura. No quiero ni un recuerdo de esa vida. Empezaremos desde cero, solo tú y yo, y todo su dinero. Lo que no sabían era que afuera, en el jardín que Elena había cuidado con tanto amor durante años, se estaba preparando la actuación más importante de sus vidas. Carmen hizo una señal silenciosa, y Elena comenzó a caminar lentamente hacia la ventana principal, sus movimientos deliberadamente lentos y fantasmales. Los trillizos la siguieron en fila, como pequeños espíritus buscando justicia. Sus figuras, blancas, se movían entre las sombras del jardín, creando una imagen que habría helado la sangre de cualquiera que las viera. Elena se acercó a la ventana de la sala y, con cuidado, tocó el cristal con sus dedos pálidos. El sonido fue apenas audible, pero en el silencio de la noche, resonó como el eco de ultratumba. Roberto, que en ese momento estaba dándole la espalda a la ventana mientras servía más champán, no notó nada, pero Victoria, que estaba frente a él, vio algo que hizo que se le helara la sangre en las venas. «Roberto», murmuró con voz temblorosa, señalando hacia la ventana con un dedo tembloroso. Roberto se volvió casualmente, esperando ver tal vez un gato o algún animal nocturno. Lo que vio hizo que la copa se le cayera de las manos, estrellándose contra el suelo en 1000 pedazos. Ahí, presionada contra el cristal de la ventana, estaba la cara pálida de Elena, sus ojos hundidos y su expresión de dolor eterno dirigida directamente hacia él. «No, no puede ser», balbuceó, retrocediendo hasta chocar contra la mesa. Victoria gritó cuando vio aparecer una por una las caras de los 3 niños junto a la de Elena. Los 4 rostros fantasmales los miraban desde el exterior con una intensidad que parecía traspasar el alma. «Están muertos. Los vimos morir. Estuvieron en el funeral», gritó Victoria histéricamente aferrándose al brazo de Roberto, quien había perdido todo el color de su rostro. Elena comenzó a mover los labios sin emitir sonido, como si tratara de comunicarse desde el más allá. Luego, con voz hueca y sobrenatural que había practicado durante horas, comenzó a hablar. «Roberto, ¿por qué nos hiciste esto?» Su voz parecía venir de las profundidades de la tierra, amplificada por un pequeño dispositivo que Carmen había colocado estratégicamente. Los trillizos, siguiendo el plan, comenzaron a hablar al unísono. «Papá, ¿por qué nos querías? Muertos. Papá». Roberto cayó de rodillas temblando incontrolablemente. «No, esto es imposible. Están muertos. Vi sus cuerpos». Victoria, presa del pánico, corrió hacia la puerta, pero se detuvo en seco cuando vio más figuras espectrales bloqueando su escape. Los policías disfrazados rodeaban la casa como guardianes del inframundo. «Confesemos, Roberto», susurró Elena con voz de ultratumba. «Dile a todos lo que hiciste, dile la verdad o nunca tendrás paz». Los niños comenzaron a golpear suavemente la ventana, sus pequeños puños resonando como latidos de un corazón moribundo. «Confiesa, papá. Confiesa o vendremos cada noche. Para siempre». Roberto, completamente quebrado por el terror, comenzó a gritar. Está bien, yo lo hice, yo quería que murieran. Quería quedarme con todo el dinero de Elena. Los odiaba, a ella y a esos mocosos». Victoria lo miró horrorizada mientras él continuaba su confesión. Histérica. «Y también maté a Javier. Saboteé su auto porque se interponía en mi camino hacia Elena y su fortuna. Todo fue planeado desde el principio. Las cámaras ocultas capturaban cada palabra, cada gesto, cada confesión que salía de los labios de Roberto. El hombre, que había fingido ser un esposo y padre amoroso durante años, finalmente mostraba su verdadero rostro, y era más horrible de lo que cualquiera había imaginado. Elena, manteniendo su actuación espectral, continuó. «¿Cómo nos mataste, Roberto? ¿Qué le pusiste a la comida de mis hijos?» Roberto, completamente quebrado, confesó entre sollozos.
Un sedante. Les puse un sedante en el pastel. Pensé que sería suficiente para simular un paro cardíaco. Victoria retrocedió horrorizada. ¿Estás admitiendo que los envenenaste? Me dijiste que había sido el destino. Roberto la miró enloquecido. Mentí. Todo fue mi plan. Los trillizos comenzaron a lamentarse. Nos dolía mucho. ¿Por qué nos hiciste eso? Roberto se llevó las manos a los oídos. Perdón. Solo quería el dinero. Elena tenía tanto y yo no tenía nada. Las luces comenzaron a parpadear, y Roberto siguió confesando. También sobornaba médicos. Iba a hacer que pareciera que Elena había muerto por depresión si el plan del pastel no funcionaba. Victoria intentó escapar, pero encontró más figuras espectrales. «Roberto, haz que paren», gritó. Pero él continuaba. «Planeé todo desde que conocí a Elena, su fortuna, su casa. Incluso falsifiqué documentos para ser el único heredero». Las luces se apagaron completamente. En la oscuridad, una luz fantasmal iluminó las figuras que se acercaban. «Es hora de que vengas con nosotros, Roberto», susurraron al unísono. Roberto cayó arrastrándose. «No, me entregaré a la policía». En ese momento, las luces se encendieron y entraron los verdaderos policías. Roberto Mendoza queda arrestado por intento de homicidio, asesinato de Javier Morales y fraude, anunció el detective García. Victoria también fue arrestada. «Pero están muertos», gritaba Roberto confundido. Elena, Carmen y los trillizos entraron limpiándose el maquillaje. «Sorpresa, querido», dijo Elena. «Los muertos a veces regresan para hacer justicia». Roberto la miró incrédulo. «¿Cómo? ¿Es posible?» Carmen sonrió. «El amor de una madre puede obrar milagros, Roberto». Los trillizos corrieron hacia Roberto. «Ya no podrás lastimar a nadie más», gritó Martín. «La verdad siempre sale a la luz», añadió Mateo. Miguel lo miró con sabiduría. «Esperamos que aprendas a ser una mejor persona en la cárcel». Mientras se llevaban a Roberto y Victoria esposados, Elena sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Carmen la abrazó. «Nunca más volverás a estar en peligro, hija mía». Los trillizos se unieron al abrazo familiar, sabiendo que aunque habían vivido una experiencia terrible, habían salido más fuertes. La justicia había prevalecido, y el amor verdadero había triunfado sobre la codicia y la traición. La pesadilla había terminado para siempre. 6 meses después del arresto de Roberto, la vida de Elena y sus hijos había cambiado por completo. La casa familiar, que una vez fue escenario de traición y engaño, había sido vendida y reemplazada por una hermosa propiedad en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines y con vista a las montañas. Era un lugar donde podían sanar, crecer y construir nuevos recuerdos lejos de las sombras del pasado. Elena despertaba cada mañana con una sensación de libertad que no había experimentado en años, como si finalmente pudiera respirar sin el peso de la mentira aplastando su pecho. Los trillizos habían mostrado una resistencia extraordinaria ante la experiencia traumática que vivieron. Con ayuda de terapia psicológica especializada, habían procesado lo ocurrido de manera sorprendentemente madura para su edad. Martín, el más extrovertido, había canalizado su experiencia escribiendo cuentos sobre niños valientes que enfrentaban monstruos. Mateo, siempre el más reflexivo, había desarrollado un interés por la justicia y constantemente hablaba de convertirse en detective como García cuando fuera mayor. Miguel, el más sensible, había encontrado consuelo en la música y ahora tocaba el piano con una habilidad que asombraba a sus profesores. La relación entre Elena y Carmen había alcanzado una profundidad que nunca antes habían tenido. Las semanas que siguieron al arresto fueron dedicadas a conversaciones largas y sinceras, donde Elena pidió perdón por no haber escuchado las advertencias de su madre, y Carmen reconoció que tal vez podría haber encontrado una manera menos dramática de revelar la verdad. Pero funcionó, solía decir Carmen con una sonrisa pícara. Y ahora sabemos de qué somos capaces cuando protegemos a nuestra familia. Se habían mudado juntas a la nueva casa,
creando un hogar multigeneracional lleno de amor genuino y apoyo mutuo. El juicio de Roberto había sido un proceso mediático que captó la atención nacional. Las grabaciones de su confesión, junto con las pruebas forenses que confirmaron la manipulación de los frenos del auto de Javier, habían sido suficientes para asegurar una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Victoria, como cómplice, había recibido una sentencia de 15 años. Durante el juicio, Roberto había intentado alegar locura temporal, pero las pruebas de premeditación eran abrumadoras. Elena había testificado con una dignidad que impresionó a todos los presentes, narrando años de manipulación sutil y señales de alarma que había ignorado. El detective García se había convertido en un amigo cercano de la familia. Su participación en el caso le había valido una promoción y reconocimiento por su trabajo innovador en investigación criminal. Visitaba regularmente a Elena y los niños, no solo como seguimiento del caso, sino porque había desarrollado un cariño genuino por esta familia que había mostrado tanta valentía. Los trillizos lo veían como una figura paterna positiva, y él disfrutaba enseñándoles sobre ciencia forense y justicia de una manera apropiada para su edad. Elena había tomado la decisión de usar su experiencia para ayudar a otras mujeres. Había establecido una fundación llamada Segundas Oportunidades, que proporcionaba recursos y apoyo a mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica o manipulación psicológica. La fundación ofrecía terapia gratuita, asesoría legal y programas de capacitación laboral para ayudar a las mujeres a reconstruir sus vidas. Si algo bueno puede salir de mi experiencia, solía decir Elena, es ayudar a otras mujeres a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Los niños habían regresado a la escuela con nueva confianza y madurez. Sus compañeros y maestros notaron un cambio positivo en ellos. Eran más empáticos, más conscientes de la importancia de la honestidad, y habían desarrollado un vínculo inquebrantable entre ellos. La experiencia compartida los había unido de una manera que iba más allá del hecho de ser trillizos. Ahora eran sobrevivientes que se apoyaban mutuamente incondicionalmente. Carmen había encontrado una nueva pasión en contar su historia a grupos de abuelos y padres sobre la importancia de confiar en sus instintos cuando se trataba de proteger a sus familias. Una madre siempre sabe, era su frase favorita. El problema es que a veces dudamos de nosotras mismas o permitimos que otros nos convenzan de que estamos exagerando. Su valentía y determinación se habían convertido en inspiración para muchas otras mujeres de su edad. La nueva casa había sido diseñada pensando en la seguridad y la comodidad. Tenía un sistema de seguridad avanzado, pero más importante aún, tenía espacios abiertos y luminosos que simbolizaban su nueva vida, transparente y honesta. Elena había insistido en tener una gran cocina, donde toda la familia pudiera cocinar junta, creando nuevos recuerdos felices alrededor de la comida, borrando para siempre la asociación negativa con el pastel envenenado. Las pesadillas que inicialmente atormentaron a Elena y los niños habían disminuido gradualmente con terapia y tiempo. Elena había aprendido a reconocer y confiar en sus instintos, algo que prometió nunca volver a ignorar. Los trillizos habían desarrollado una sabiduría emocional excepcional para su edad, capaces de identificar comportamientos genuinos versus manipulativos en las personas que conocían. Sebastián, el vigilante del cementerio que había colaborado con Carmen, había recibido una recompensa por su participación en desenmascarar a Roberto. También había testificado en el juicio, revelando cómo Carmen lo había contactado meses antes con sus sospechas y cómo juntos habían planeado meticulosamente cada detalle de la resurrección de Elena y los niños. Su testimonio había añadido otra capa de evidencia sobre la premeditación del plan de Carmen para proteger a su familia. Un año después del arresto, Elena recibió una carta desde la prisión. Era de Roberto pidiendo perdón y solicitando una visita. Después de mucha deliberación, Elena decidió ir por su propia sanación. Roberto, demacrado y envejecido, le confesó: «Sé que no merezco perdón, pero quería que supieras que finalmente entiendo el daño que causé». Elena lo miró con calma. «El perdón es para mi paz, no para la tuya»,
Lo que hiciste fue imperdonable, pero no cargaré más con el odio. Los trillizos habían desarrollado una tradición especial. Cada mes visitaban la tumba simbólica donde habían sido enterrados para dejar flores y reflexionar. Carmen los acompañaba siempre, convirtiendo estas visitas en lecciones sobre el valor y la justicia. Aquí nació una nueva versión de nosotros, solía decir Elena, más fuertes, más unidos. La Fundación Segundas Oportunidades había crecido exponencialmente. Elena había escrito un libro sobre su experiencia, cuyos beneficios se destinaban a la fundación. El libro se había convertido en bestseller, y mujeres de todo el país escribían compartiendo sus historias y agradeciendo el valor encontrado en su relato. El detective García había sido promovido a capitán y había implementado nuevos protocolos basados en escuchar las preocupaciones familiares. El caso de Elena me enseñó que la intuición familiar puede ser más precisa que la evidencia física, explicaba en conferencias. Había mantenido su amistad con la familia y era considerado un tío por los trillizos. Los niños daban charlas en escuelas sobre confiar en adultos correctos y reconocer comportamientos sospechosos. Martín había escrito un libro infantil sobre su experiencia. Mateo participaba en programas juveniles de justicia, y Miguel había compuesto Renacimiento, una pieza musical presentada en conciertos benéficos. Carmen se había convertido en una celebridad local conocida como la abuela que burló a la muerte. Daba conferencias sobre intuición maternal y había escrito sus memorias, Una madre siempre sabe. Su historia inspiraba a mujeres a confiar en sus instintos y actuar cuando sus seres queridos estaban en peligro. La casa nueva se había convertido en refugio para otras mujeres que necesitaban apoyo. Elena había convertido una sección en apartamentos pequeños donde las beneficiarias de su fundación podían vivir mientras se estabilizaban emocional y económicamente. En una tarde de primavera, mientras Elena observaba a sus hijos jugar en el jardín, Carmen se sentó a su lado. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hicimos?, preguntó. Elena sonrió. Ni por un segundo. Nos salvaste la vida de la manera más extraordinaria posible. Carmen asintió. Y tú has convertido esa salvación en salvación para muchas otras. Los trillizos, ahora de 13 años, habían desarrollado personalidades distintas pero complementarias. Martín se preparaba para ser escritor, Mateo estudiaba justicia criminal, y Miguel continuaba desarrollando su talento musical. Los tres mantenían una comunicación extraordinaria, como si su experiencia hubiera creado un vínculo especial. La historia de Elena se había convertido en símbolo de esperanza para víctimas de violencia doméstica. Su mensaje era claro. Nunca es demasiado tarde para escapar de una situación tóxica. La familia verdadera siempre encuentra la manera de protegerse, y la justicia, aunque tome caminos inesperados, siempre prevalece. El amor, la valentía y la determinación habían triunfado sobre la mentira y la traición, demostrando que incluso en las situaciones más desesperantes, la esperanza y la verdad emergen victoriosas. 5 años habían pasado desde aquella noche terrorífica que cambió sus vidas para siempre. Elena, ahora de 38 años, se había convertido en una mujer completamente diferente, más fuerte, más sabia, y con una intuición afilada que jamás volvería a ignorar. Su fundación Segundas Oportunidades se había expandido a nivel internacional, ayudando a miles de mujeres a escapar de relaciones tóxicas y reconstruir sus vidas. La sede principal funcionaba en un edificio moderno en 1900 en el centro de la ciudad, pero Elena nunca había olvidado sus humildes comienzos en la casa del bosque donde todo comenzó. Los trillizos, ahora adolescentes de 17 años, habían florecido de maneras extraordinarias. Martín había publicado su segundo libro, una novela juvenil sobre 3 hermanos que enfrentan adversidades juntos, que se había convertido en un fenómeno editorial. Sus apariciones en programas de televisión y conferencias literarias lo habían convertido en una voz respetada sobre resiliencia juvenil. Mateo había sido aceptado en la Academia de Policía con una beca completa, siguiendo los pasos del detective García,
quien se había convertido en su mentor personal. Miguel había ganado varios concursos musicales nacionales y se preparaba para estudiar composición musical en una prestigiosa universidad europea. Carmen, a los 73 años, se había convertido en una figura icónica en la lucha por los derechos de las mujeres y la protección familiar. Su libro, Una madre siempre sabe, había sido traducido a más de 20 idiomas y se había convertido en lectura obligatoria en cursos de psicología familiar. A pesar de su edad, mantenía una energía incansable, viajando por el mundo compartiendo su historia y enseñando a otras abuelas y madres a confiar en sus instintos protectores. El detective García, ahora comisionado de policía, había revolucionado los protocolos de investigación criminal, especialmente en casos de violencia doméstica. Había creado una unidad especial llamada Intuición Familiar, que tomaba en 1900 en serio las preocupaciones de familiares, sin importar qué tan paranoides pudieran parecer. Esta unidad había resuelto docenas de casos que de otra manera habrían pasado desapercibidos. García visitaba regularmente a la familia, no solo como amigo, sino como padrino no oficial de los trillizos. La historia de Elena había sido adaptada al cine en una película que había ganado varios premios internacionales. La actriz que interpretó a Elena había donado todo su salario a la fundación, y la película había aumentado significativamente la conciencia pública sobre la violencia doméstica psicológica. Elena había insistido en que los beneficios de la película se destinaran a crear centros de refugio en países en desarrollo. Roberto seguía en prisión, cumpliendo su cadena perpetua. Durante estos años, había escrito múltiples cartas a Elena, que ella nunca respondía. Sin embargo, había comenzado un programa de rehabilitación dentro de la prisión, ayudando a otros reclusos a confrontar sus propios problemas de ira y control. Aunque Elena nunca lo perdonaría completamente, reconocía que al menos estaba intentando hacer algo constructivo con el resto de su vida. Victoria había sido liberada después de cumplir su condena reducida por buen comportamiento. Había intentado contactar a Elena una vez para disculparse, pero Elena había rechazado el encuentro. Victoria había desaparecido de la vista pública, supuestamente viviendo bajo un nombre diferente en otro estado. Elena había decidido que algunas personas simplemente no merecían espacio en su nueva vida. La casa en las montañas se había convertido en mucho más que un hogar. Era un santuario donde Elena había acogido a más de 200 mujeres y niños a lo largo de los años. Había expandido la propiedad para incluir un centro de terapia, aulas para educación y capacitación laboral, y talleres de arte donde las sobrevivientes podían expresar sus experiencias creativamente. Los jardines que Elena había plantado se habían convertido en un símbolo de renovación y crecimiento. Los trillizos habían mantenido su vínculo extraordinario, pero también habían desarrollado identidades individuales fuertes. Martín era el comunicador, usando sus palabras para sanar y educar. Mateo era el protector, dedicando su vida a la justicia y la seguridad de otros. Miguel era el artista, canalizando emociones profundas en composiciones que tocaban el alma de quienes las escuchaban. Juntos formaban un equipo imparable de cambio social positivo. Elena había rechazado múltiples ofertas románticas a lo largo de los años, no por miedo, sino porque había aprendido a estar completa por sí misma. Cuando llegue la persona correcta, solía decir, mi intuición me lo dirá. Y esta vez, confiaré en ella desde el primer momento. Su experiencia con Roberto le había enseñado a valorar la autenticidad sobre el carisma, la consistencia sobre las promesas grandiosas. La fundación había desarrollado una aplicación móvil que ayudaba a mujeres a identificar señales de alarma en relaciones. La app incluía recursos de emergencia, líneas telefónicas de ayuda y un sistema de alertas que podía activarse discretamente. Miles de mujeres habían reportado que la aplicación les había salvado la vida al ayudarles a reconocer patrones de abuso antes de que escalaran. Carmen había establecido una beca especial para abuelas que quisieran aprender sobre tecnología y redes sociales para mejor proteger a sus familias en la era digital. Los depredadores han evolucionado, decía en sus conferencias.
nosotras también debemos evolucionar. Su programa había entrenado a más de 5.000 abuelas en reconocer peligros online y mantener comunicación efectiva con nietos adolescentes. El cementerio donde habían sido enterrados se había convertido en un lugar de peregrinaje no oficial para familias que habían superado traumas. Elena había colocado una placa conmemorativa que decía: "Aquí murió el miedo. Aquí nació la valentía". Regularmente recibía cartas de personas que habían visitado el lugar y encontrado fuerza para enfrentar sus propias situaciones difíciles. Los 3 policías que habían participado en el plan original habían sido promovidos y se habían convertido en especialistas en operaciones encubiertas complejas. Habían desarrollado técnicas innovadoras basadas en psicología criminal que se enseñaban ahora en academias de policía internacionales. Su trabajo con Elena había demostrado que a veces los métodos no convencionales podían ser más efectivos que los procedimientos estándar. En el 5º aniversario de su resurrección, Elena organizó una gran celebración en la fundación. Cientos de mujeres, ayudadas por su organización, se reunieron para compartir historias de superación. Los trillizos hablaron ante la audiencia sobre nunca rendirse. Mi madre y mi abuela me enseñaron que a veces hay que morir simbólicamente para renacer más fuerte, dijo Martín. Mateo añadió: la justicia siempre llega si tenemos valor para buscarla. Miguel cerró con su composición Familia Eterna. Elena recibió múltiples reconocimientos, pero el que más valoró vino de una niña de 8 años que le entregó un dibujo, mostrándola como un ángel protector. Carmen, como oradora principal, reflexionó: hace 5 años tomé la decisión más difícil. Fingir la muerte de mi familia para salvar sus vidas reales. Una madre protege por cualquier medio necesario. El detective García anunció la aprobación de la Ley Elena, que requería que las autoridades tomaran en serio las preocupaciones familiares sobre violencia doméstica. Esta ley ya había prevenido múltiples tragedias. Elena cerró con su lema: nunca subestimen el poder de una madre que protege, de una abuela que intuye, o de niños que se niegan a ser víctimas. Esa noche, en su jardín bajo las estrellas, realizaron su ritual anual de reflexión. ¿Qué le dirían a la Elena de hace 5 años? Preguntó Carmen. Elena sonrió. Que confíe en ti, que confíe en su instinto, y que las situaciones más desesperantes pueden convertirse en las mayores bendiciones. Los trillizos prometieron continuar el legado familiar. Martín escribiendo para dar voz a los silenciados, Mateo protegiendo como oficial de la ley, y Miguel sanando corazones con su música. Carmen murmuró una oración de gratitud. Había arriesgado todo y creado un movimiento que salvaba miles de vidas. Elena se durmió sintiendo paz profunda. Ya no era la mujer vulnerable engañada durante años. Era una guerrera, una protectora, una voz para los silenciados. Su historia había comenzado con una falsa muerte, pero había resultado en una vida más auténtica y significativa de lo que jamás había soñado. La historia de los trillizos que murieron el mismo día pero regresaron para hacer justicia se había convertido en leyenda, una prueba de que el amor familiar, la intuición maternal y la determinación inquebrantable pueden triunfar sobre la maldad más calculada. Su legado continuaría inspirando a generaciones futuras a nunca rendirse, confiar en sus instintos, y recordar que a veces, para vivir verdaderamente, primero hay que estar dispuesto a arriesgarlo todo. 10 años después del día que cambió sus vidas, Elena celebraba su cumpleaños número 43, rodeada de su familia y amigos más cercanos. La gran casa en las montañas resplandecía con luces y risas, un contraste marcado con los oscuros recuerdos que habían quedado atrás. Los trillizos, ahora jóvenes adultos de 22 años, habían regresado de sus respectivas universidades y carreras para esta celebración especial. Martín, convertido en un exitoso escritor con 3 novelas publicadas, había traído a su prometida, una psicóloga especializada en trauma infantil, que había conocido en una conferencia sobre resiliencia. Mateo,
flamante agente de la Unidad Especial Intuición Familiar creada por el comisionado García, había completado su formación con honores y ya había participado en la resolución de casos complejos de violencia doméstica encubierta. Miguel, estudiando su último año en el Conservatorio de Viena, había regresado temporalmente para presentar su composición más ambiciosa, una sinfonía titulada Redención, que sería interpretada por la Orquesta Filarmónica Nacional en un concierto benéfico para la Fundación. Carmen, ahora en sus 78 años pero con el espíritu tan fuerte como siempre, observaba a su familia con una mezcla de orgullo y gratitud. Su cabello, completamente blanco, enmarcaba un rostro marcado por arrugas que contaban historias de valor y determinación. Sentada en su sillón favorito, recibía las atenciones de sus 3 bisnietos, los hijos de una de las primeras mujeres que Elena había ayudado a través de la fundación y que ahora consideraban a Carmen una abuela honoraria. El comisionado, García, quien había mantenido su amistad con la familia a lo largo de los años, llegó con un regalo especial: la notificación oficial de que la ley Elena había sido adoptada a nivel federal, expandiendo su protección a todo el país. «Ya no son solo ustedes», dijo con emoción. «Son miles de Elenas, Carmens y trillizos los que están siendo salvados gracias a su historia». Elena abrazó al hombre que había sido instrumental en su salvación, ahora convertido en un aliado inquebrantable en su misión de proteger a otras familias. La Fundación Segundas Oportunidades se había convertido en una organización internacional, con sedes en 12 países y programas que habían ayudado a más de 50.000 mujeres y niños a escapar de situaciones abusivas. El modelo de rehabilitación desarrollado por Elena, basado en su propia experiencia, había revolucionado la manera en que las autoridades y organizaciones sociales abordaban la violencia doméstica. Se enfocaba no solo en la seguridad inmediata, sino en la reconstrucción completa, emocional, financiera y social. Esa tarde, mientras todos compartían anécdotas y recuerdos, Elena recibió una llamada inesperada. Era el director de la prisión donde Roberto había pasado los últimos 10 años. «Señora Elena», dijo con voz grave, «lamento informarle que Roberto Mendoza falleció esta mañana debido a complicaciones cardíacas». Elena agradeció la notificación y colgó, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había alegría, pero tampoco tristeza. Solo la sensación de que un capítulo definitivamente se cerraba. Cuando compartió la noticia con su familia, Carmen tomó su mano con firmeza. «La justicia tiene muchas formas, hija. Algunas veces viene por nuestras acciones, otras por el destino». Los trillizos guardaron un momento de silencio, no por el hombre que había intentado matarlos, sino por el cierre que esto representaba para su historia. «Creo que deberíamos visitar el cementerio mañana», sugirió Martín, «para cerrar el círculo de una vez por todas». Todos estuvieron de acuerdo. La celebración continuó, pero con un tono más reflexivo. Elena pidió un brindis especial. Por las segundas oportunidades, por las intuiciones que salvaron nuestras vidas, y por los finales que se convierten en nuevos comienzos. Todos alzaron sus copas conscientes del largo y extraordinario viaje que habían recorrido juntos. A la mañana siguiente, la familia completa visitó el cementerio donde una vez habían sido enterrados. La tumba vacía, que se había convertido en un memorial simbólico, estaba cubierta de flores dejadas por personas que conocían su historia y encontraban en ella inspiración. Elena, Carmen y los trillizos colocaron rosas blancas, una tradición que habían mantenido a lo largo de los años. «Este lugar ya no representa muerte para mí», dijo Elena. «Representa el nacimiento de quienes somos ahora». Mientras estaban allí, una mujer joven se acercó tímidamente. Elena la reconoció inmediatamente. Era la hija de Roberto y su primera esposa, una joven que había estado distanciada de su padre mucho antes de que él conociera a Elena. «Quería conocerlos», dijo con voz temblorosa. «Durante años he seguido su trabajo. Me han ayudado a entender que no tengo que cargar con los pecados de mi padre.
Elena la abrazó sin dudarlo. Otro ciclo de sanación completándose ante sus ojos. De vuelta en la casa, los trillizos tuvieron una conversación privada con Carmen. Hacía tiempo que habían notado los pequeños lapsus de memoria, el cansancio ocasional, señales de que la formidable matriarca estaba envejeciendo. «Abuela», dijo Mateo con suavidad, «queremos que sepas que continuaremos tu legado, cada uno a nuestra manera, pero con la misma determinación». Carmen sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Nunca dudé de eso», respondió. «Ustedes son mi mayor orgullo, mi obra maestra. Salvaron a mi hija tanto como yo los salvé a ustedes». Esa tarde, Elena recibió otra noticia sorprendente. Había sido nominada para el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la prevención de violencia doméstica y la rehabilitación de familias traumatizadas. La nominación llegó acompañada de miles de cartas de apoyo de personas cuyas vidas habían sido transformadas por su fundación. «No importa si gano o no», le dijo a Carmen, mientras leían juntas la nominación. «Lo que importa es que nuestra historia está inspirando cambios reales». El comisionado García, quien había sido uno de los que apoyaron su nominación, compartió con ella un dato revelador. Desde la implementación de la Ley Elena, los casos resueltos de violencia doméstica habían aumentado en un 65% y las muertes relacionadas habían disminuido en un 40%. Lo que comenzó como una tragedia personal se ha convertido en salvación para miles, le dijo. «Hay familias vivas hoy gracias a lo que ustedes vivieron y a cómo decidieron transformarlo». Los trillizos, conscientes del impacto que su historia había tenido, decidieron crear un documental que contara la verdad completa, sin filtros ni dramatizaciones. «La gente necesita saber que esto no fue un cuento de hadas», explicó Martín. «Fue doloroso, aterrador, y muchas veces dudamos si sobreviviríamos, pero también necesitan ver que es posible reconstruirse desde las cenizas». El proyecto recibió apoyo inmediato de varios estudios importantes. Esa noche, mientras Elena se preparaba para dormir, encontró una carta que Carmen había dejado sobre su almohada. Al abrirla, reconoció la letra elegante y firme de su madre. «Querida hija, cuando decidí fingir tu muerte, no sabía si alguna vez me perdonarías. Solo sabía que prefería tu odio a tu pérdida. Hoy, mirando la extraordinaria mujer en que te has convertido y la familia que has preservado, sé que tomé la decisión correcta. Eres mi orgullo más grande, mi justificación en esta vida. Te amo eternamente, mamá». Elena abrazó la carta contra su pecho, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. 10 años atrás había despertado en un ataúd, creyendo que era el fin de todo. Nunca imaginó que ese momento de terror absoluto sería el catalizador para la vida más significativa y plena que jamás podría haber soñado. Un mes después, Carmen falleció pacíficamente. Miles asistieron al funeral de quien había fingido la muerte de sus seres queridos para salvarlos. Elena pronunció: «Mi madre me enseñó que el amor a veces toma decisiones imposibles». Los trillizos interpretaron Eternamente juntos, capturando su vínculo familiar. El programa Intuición Maternal continuó su legado. En el aniversario plantaron semillas en ambas tumbas. «La abuela no creía en finales», dijo Miguel, «solo en transformaciones». Elena recibió el premio Nobel colocando la foto de Carmen. «Este premio pertenece a quien me enseñó que debemos atravesar la oscuridad para encontrar la luz». El documental de los trillizos generó conversaciones sobre violencia doméstica. Elena escribió: «Hace 10 años desperté en un ataúd. Ese día mi vida verdadera comenzó». Los trillizos establecieron una beca en honor a su abuela. La historia familiar continuaría recordándonos que el amor no tiene límites y que siempre existe posibilidad de renacimiento. De la tumba que nunca fue, floreció un jardín de esperanza con un mensaje: nunca es tarde para despertar a una vida nueva. ¿Te ha conmovido esta historia?
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más relatos, que te llegarán al corazón. Comparte este video con alguien que necesite inspiración y deja tu comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. Tu like nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Recuerda que tenemos nuevas historias todos los días, así que no te pierdas ninguna. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.